hemos convocado a la rueda de prensa para informar qué pasó y qué vamos a hacer. El médico que se está sentado en este momento a mi izquierda fue condenado bajo una figura penal que castiga negarse a atender a una persona luego de haber brindado más de 5 horas de atención en emergencia, con varias intervenciones quirúrgicas en ese periodo de tiempo, a una persona que entró con una herida de proyectil de arma de fuego que había perforado varios centros vitales y cuya expectativa de vida era ínfima, ínfima. A pesar, decía, de haber atendido por 5 horas, el doctor López fue condenado por la justicia ecuatoriana por negarse a atender. Óigase bien, negarse a atender. Frente a esta imposibilidad de lograr un pronunciamiento de la Corte Constitucional, por lo menos para debatir las violaciones de derechos humanos perpetradas en el proceso que injustamente se le ha seguido a Carlos López, vamos a tener que activar una instancia internacional de supervisión de derechos humanos, porque no podemos conformarnos con esta decisión de la Corte Constitucional. Eso equivaldría a auspiciar algo que en la doctrina se conoce como cosa juzgada fraudulenta, que deviene de un juicio donde no ha habido garantías, pero además donde no se ha buscado efectivamente la verdad, sino que se ha producido un resultado caprichoso, como precisamente es el resultado del proceso que se ha seguido contra Carlos López. A mí me llaman y a los 5 minutos llego a la clínica y empieza la atención. Para decidir qué abrir primero, si el pecho, el abdomen, el cuello, dónde está el proyectil, tengo que hacer una serie de exámenes para determinar dónde está o qué órganos son los lesionados. Tengo que hacer una serie de procedimientos quirúrgicos técnicos que evitan la muerte inmediata de la paciente, como es expandir el pulmón que estaba colapsado, sacar sangre que colapsaba el otro pulmón, sacar el aire que estaba colapsando el otro pulmón, procedimientos de diagnóstico para saber si el corazón estaba o no afectado y una serie de, inclusive una tomografía. Todos estos procedimientos llevan un tiempo. Ese tiempo, a criterio del abogado acusador, se le estaba negando la atención. Así de absurdo fue el comentario y así de absurdo es la sentencia. Quisiera manifestarles que pese a tener el dogal sobre su cuello, el doctor López ha seguido atendiendo a sus pacientes. Hace una semana operó a mi hermano y le salvó la vida. En una cirugía hartamente complicada, para la que pocas personas asumen el riesgo, asumen la responsabilidad y tienen la experiencia que tiene el doctor López. Tuve la suerte de que el doctor López me da mucha pena por los pacientes del Seguro Social que se pueden privar de su recurso. Es una injusticia con la que nosotros no podemos ser tolerantes. No podemos serlo porque son los pacientes los que se van a perjudicar a más de la condición personal del doctor López. Mi gratitud y mi apoyo, Carlos, por tu ayuda. Quiero públicamente dar fe, poner mi palabra de por medio para asegurarles que el doctor Carlos Julio López Ayala es un estupendo profesional, un gran ser humano, un hombre solidario que hizo todo lo que pudo y mucho más por salvar la vida de esa señorita francesa que murió por la gravedad de las lesiones. Nuestra solidaridad con Carlos, con su familia y con los médicos del país. Estas sentencias írritas e injustas estarían poniendo en peligro la seguridad de la sociedad ecuatoriana, porque por supuesto que puede repercutir este tipo de sentencias dejando a la sociedad en algún tipo de indefección, porque ya no todos se van o nos vamos a atrever a atender a un paciente que está moribundo, porque podemos correr el riesgo de que nos metan a la cárcel y que arruinen la vida de nuestros hijos y familiares. Este es un mensaje no para Carlos, no para Mira, no para Francisco. Es un mensaje para los médicos del Ecuador, que bajemos el tono, que dejemos las calles para seguir protestando por nuestros derechos conculcados. Este es un motivo más que
es propio del colegio médico, es propio de la federación, es propio de los médicos ecuatorianos y no se lo vamos a permitir a nadie. El gremio hoy está unido, está pendiente de todo este proceso y si tenemos que salir a las calles, si tenemos que protestar, lo haremos. De eso tengan la plena seguridad que no vamos a permitir esta infamia como alguien ya lo manifestó en las redes sociales. Carlos y Amira, solidarios con ustedes hasta que llegue la justicia que merece en este país. Gracias. Para mí mi padre es la persona más admirable del mundo y la fuerza que he encontrado en mi familia para defender esto. Y es a todos ustedes, gracias por apoyarnos y gracias por ayudarnos y por favor ayuden a pasar este mensaje que es hora de justicia. Y es hora que el país tome conciencia de esto y que no podemos permitir atropellos, porque esto nos afecta a todos. Porque es de esto finalmente por lo que hemos luchado tantos años, por tener libertad. Gracias. Agradecemos a los señores ponentes, a los asistentes en la parte. Carlos López inocente, Carlos López inocente, Carlos López inocente, Carlos López inocente, Carlos